Muchos me preguntan, ¿cómo aprendiste el español? Pues cuando tenía 18 años estaba caminando en la sala y estaba leyendo 1 Corintios 1:5, estaba en inglés. Y dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Y lo repetía 2 o 3 veces. Y mi madre, que estaba leyendo la Biblia en la recámara, ella decía, ¿sabes lo que estás leyendo? Y yo le decía, pues en realidad no. Y ella me decía, pues Pablo escribió esto en griego y en Hechos 21-22 él habla a su pueblo en hebreo y su padre era de Roma, él habló latino. Así él habló 3 idiomas. Y yo decía, pues yo voy a creer que puedo hablar 3 idiomas por el Señor. Y aquí estoy hablando español delante de ustedes. Gloria a Dios. Pues aquí hay una hoja de cómo tener un culto de oración. Y yo pues sentí en la mañana repartirlo, pero fui de la casa pensando, pues no es relacionado al libro de Miqueas. Pero cuando fui y entré en el carro, el Señor me recordaba otra vez de repartir esta hoja. Y en 1971 comencé a tener cultos de oración en el garaje. Yo tenía 10 años. Yo recuerdo que yo pensaba que yo tenía 10 años, el vecino tenía 12 años. Y después de 55 años teniendo cultos de oración, aquí es cómo tener un culto de oración. Y yo tenía 10 años de edad y estaba poniendo presión sobre el reino de Satanás. Y un día entré en la casa y oí una voz aquí en mi hombro derecho. Y yo oí una voz que decía, estás perdiendo su tiempo andando a la iglesia, no hay un Dios. Y muchas personas preguntan, ¿cómo puede tener una manifestación de Dios? Y necesita estar sembrando semilla. Cristo dijo, dad y se os dará. Así, aquí es cómo tener un culto de oración. 3 para el evangelismo, 3 para el Espíritu Santo, 3 para cristianos y 3 para todos. Esas oraciones, si usted lee esos versículos, menciona de orar por estas cosas. Sí, como el primero. Dice de orar, dice, a la verdad la mies es blanca para la cosecha, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y oramos, pues le voy a dar un ejemplo. Oramos, Padre, en el nombre del Señor Jesús, que envíes obreros a su mies. Estamos orando que hablas a las conciencias de todos los líderes en las iglesias, de tener un programa de ganar almas, que hablas a los cristianos, a sus conciencias, a sus corazones, de hacer acercamiento personal. Háblalos de hablar a la gente en público para que puedan ser salvos. Y así. Es una oración que la Biblia dice de orar por esas cosas. Cuando mi esposa y yo comenzamos a orar por esas cosas, 12 cosas cada viernes, con una vecina, en el 94 pasamos 8 inviernos sin un catarro. Mi esposa, yo y 4 hijos, 8 inviernos sin un catarro. Mi hijo de 11 años vino me acercó cuando yo llegué después del trabajo y me dice, papi, yo quiero saber qué es un catarro. Ellos hablan de catarros en la escuela y no sé qué es un catarro. La última vez que tenía un catarro tenía 3 años. No sabía que era un catarro. Y el hijo menor, Mike, se vino y dice, sí, yo quiero saber qué es un catarro. La última vez que tenía un catarro tenía 1 año. Si estamos plantando semilla en el reino espiritual, vamos a tener una cosecha. Y uno de los mejores modos es orar por lo que Dios quiere. Muchas personas no saben para qué orar. Aquí está, lee esos versículos. Esos versículos dicen de orar por tales cosas. Gloria a Dios. En el libro de Miqueas, es uno de los profetas que vivió
al tiempo de Isaías. Y el reino fue dividido en el norte con Samaria, en el sur con Jerusalén. Y hay un profeta que se llama Miquías, que él está en una ciudad allí cerca de Jerusalén. Y él está predicando contra lo que está haciendo Israel y lo que está haciendo Samaria, y menciona como 9 ciudades en el libro, y él está contra ellos. Y él dice que las profetas son falsas. Ellos toman dinero de la gente rica y de los líderes, y ellos promueven a esta gente y lo promueven falsamente. Y los líderes están corruptos. Y el primer 2 capítulos, él habla acerca de que hay prostitución, hay injusticia, la gente está robando, que hay idolatría, que los líderes son bien corruptos, y él está contra los profetas que son falsos. Y él está predicando que Dios va a venir y descender sobre Israel como se hizo en el desierto, y él no va a venir para proteger su pueblo, él va a venir para juzgarlos y va a traer a Siria, y ellos van a hacer una gran destrucción en el norte, y van a también hacer mucho robo en Jerusalén. Pero después va a venir Babilonia y van a hacer más destrucción. Y él dice en el libro que también después va a traerlos, después de Babilonia le va a traer. Y él menciona en el primer 2 capítulos, él menciona esos pecados y este juicio. Y él da muy pocas instrucciones al pueblo de qué hacer. En el capítulo 6, versículo 8, él dice que deben tener misericordia, deben caminar con humildad delante de Dios, deben hacer justicia en sus negocios. Y es muy poca recomendaciones. Y lo que yo quiero decir es que el libro de Miquías es en el Antiguo Pacto. Y nosotros vemos doctrinas en la Biblia que comienzan en Génesis, y ahí están en una forma cristalizada, ¿sí? Después están reveladas en la ley, en los poéticos, en la historia, en los profetas mayores, menores. Pero cuando nosotros llegamos a los evangelios, hay mucha más revelación con Cristo. Solo hay Biblias que tienen las palabras de Jesús en roja. Y Jesús dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y nosotros deberemos concentrar en los evangelios. Alguien preguntó, ¿cómo puedo conocer si estoy oyendo una doctrina falsa o no? Bien fácil. Lee los evangelios. 90% de las doctrinas falsas, cuando usted lo oye, lo va a sentir en su espíritu. Oh, Cristo enseñó esta otra cosa. Eso es falsa. ¿Sí? Y usted va a ser establecida solo leyendo los evangelios. Pero también las epístolas hay más revelación todavía. Y Cristo habla poquito del Espíritu Santo y de la autoridad del nombre de Jesús y la redención que tenemos, porque Él dice allí en la última cena, vosotros no sois capaces de recibir eso, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas esas cosas. Y Él revela la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Él dice, yo rogaré al Padre, en versículo 14:16, Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Así, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo estaba con ellos. Y en el nuevo pacto, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Cristo dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, en Juan 7:38. Así nosotros
vemos la diferencia entre el antiguo y el nuevo y es progresivo. Deberemos estar leyendo mucho los evangelios y mucho las epístolas. El antiguo pacto termina en Mateo 27. En la crucifixión, Cristo dice, está terminado. No se ha terminado su sufrimiento, no se ha terminado la redención, porque la palabra dice en Hebreos 1:3 que la redención fue terminado cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre. Y esto no se termina hasta Hechos 1. Así, Mateo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 27 es antiguo pacto. Y si nosotros queremos ver el impacto completo de las palabras de Jesús, deberemos leer las epístolas. Como Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que si confesares con tu boca, Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Sí? Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Hasta los apóstoles no estaban tan seguros de eso en el día de Pentecostés. Pedro se pone de pie y él dice de bautizarse cada uno en el nombre del Señor Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. No menciona de creer, ¿sí? Esto viene después. Y Pablo después dice en el Hechos 16:31 dice, creéis en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pues en el libro de Miqueas comienza con una palabra, davar. Davar es palabra. Y dice, la palabra de Jehová me vino en este tiempo de esos reyes y yo he visto estas cosas que van a venir. Y él dice en Miqueas 3:8, Él dice, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios para declarar las cosas que van a venir contra Israel. Y en esos dos versículos, él veía las cosas que van a venir. Dios le da visiones de lo que va a venir en Miqueas 1:1. Y en Miqueas 3:8, él está lleno del poder del Espíritu Santo y para declarar. Y cuando yo leo esos versículos me hace pensar en 1 Corintios 1:12. En 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, hay 9 frutos del Espíritu Santo. Y son en estas áreas. 3 son para revelar la palabra de ciencia, donde Dios te da una palabra del pasado, del presente, como Él da a Miqueas revelaciones de los pecados que están haciendo los que están en gobierno y los pecados del pueblo. Y también una palabra de sabiduría es una palabra del futuro. Él menciona en capítulo 5, él menciona el millennium, que Cristo va a hacer su gobierno aquí en Israel después del rapto. Y menciona que después de todo este juicio que va a venir sobre Israel, Dios les va a traer de regreso. Y hay visiones también. 3 dones de revelación que se llama discernimiento de espíritus. Hay 3 espíritus que son. Dios es un espíritu, ángeles son espíritus y nosotros somos espíritus. ¿Sí? Y Cristo dijo en Juan 3:6, él dijo, lo que es nacido, él dice a Nicodemo llega a él de noche y dice, Señor, sabemos, Rabí, sabemos que saliste de Dios, que has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y Cristo le dice, de cierto os digo, debe ser renacido de nuevo. Y él dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer otra vez? Debe entrar en la matriz de su madre y nacer. Y siendo un hombre natural, muerto espiritualmente, ¿sí? Cristo le dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El hombre está caído, está sin Cristo, está muerto en su espíritu y necesita la redención. Y él le dice, pues de cierto os digo, si no os renaces de agua
y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser estas cosas? Y Cristo le dice, de cierto os digo, si no se renace de agua y de Espíritu, no podría entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu o lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Usted es un espíritu, yo soy un espíritu. Y es muy, muy importante decir, yo soy un espíritu, yo tengo una mente y yo vivo en un cuerpo. Para ser más consciente de nuestra conciencia, de la guía del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Cuando vamos a hacer una decisión, deberemos preguntarnos dos cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué dice mi conciencia? Pero si su conciencia no está en las cosas de Dios, puede ser contaminada. La palabra dice en 2 Corintios 7:1 que limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Su espíritu puede guiarte malo si no estás en la palabra de Dios y practicando la palabra de Dios. Pero si estás en la palabra de Dios y practicando la palabra de Dios, Cristo dice, el que oye mi palabra y lo hace, lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Y después la palabra dice en Romanos 8:14, dice que todos los que son guiados al Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Usted con toda confianza puede saber que con un poquito práctica de la palabra de Dios, Dios te va a guiar por adentro, en su conciencia, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Versículo 16. Pues se menciona primero la palabra davar, y davar es la palabra de Dios. Y Dios está hablando a nosotros por su palabra. Hay 3 fases de la palabra de Dios. El primero es logos. Logos es la palabra legal. La palabra legal que Cristo murió por uno no vale nada si la persona no lo recibe, lo que había prometido, la salvación. Hay la palabra rema, cuando uno habla la palabra de Dios, cuando lo cree y lo habla de su corazón, puede recibir la salvación. Y la tercera forma de fase de la palabra es Cristo. Cristo es la palabra viva. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 4 veces en 2 versículos, Cristo es llamado la palabra de Dios. Cuando Cristo habla, las cosas suceden. Él habló a la higuera, se secó. Él habló a los panes y peces y se multiplicaron. Él habló al agua y se hizo vino. Él habló a la gente paralizada y se sanaron. Él puso las manos sobre una dama en Lucas 13:16 y dijo, mujer, eres libre. O 13, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y ella se levantó y se enderezó y fue sanada. Así con su palabra y con su unción, que era del Espíritu Santo, porque la palabra dice en Hechos 10:38, dice como Dios unió a Jesucristo de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y como éste anduvo haciendo bien y sanando todos los oprimidos del diablo. La unción sanaba a la gente. Así pues, la palabra es viva y debe ser viva en nuestras vidas. Envió su palabra y lo sanó. Salmo 107:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4:20-22. Pues hay 3 dones, 9 dones, 3 de revelación, 3 de hablar, lenguas, interpretaciones y profecía, y 3 de poder. Los dones de sanidades, operación de milagros y fe especial para hacer prodigios y señales. Así pues,
estos estaban en manifestación en la vida de Miqueas. Miqueas era un profeta. Y para ser un profeta en el antiguo pacto, debía ser ungido del Espíritu Santo para declarar con profecía y debía tener dones de revelación. Y por evidencia, Moisés dijo que si ellos profetizan algo y no sucede, sácalo de la ciudad y mátalo con piedras. Así las profetas verdaderas en el antiguo pacto tenían dones de revelación, no solamente profecía. Pero el profeta en el nuevo pacto, 1 Corintios 14, solo profetiza para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14, 3. Así hay una gran diferencia entre un profeta en el antiguo pacto que tenía dones de revelación y uno que profetiza en el nuevo pacto, que le llamaron profetas por ser buenos, ¿sí? Pero nosotros todos debemos ser guiados del Espíritu Santo. Pues voy a hablar un poquito de la palabra de Dios. La palabra de Dios, Cristo es la palabra viva. Él nos sana. Somos redimidos de la palabra de Dios, ¿sí? Y si confesares con tu boca Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Eso es el Evangelio, las buenas noticias. Y eso traiga salvación. Nosotros estamos dando al mundo lo que es gratis. Cristo es gratis. Solo deben creerlo y aceptarlo. Un cuarto del mundo es cristiano. Tal vez en nombre solamente. La mitad del mundo creen en religiones falsas. Un cuarto del mundo es ateo. Pues en los primeros 2 capítulos, Él habla del juicio que va a venir sobre Israel, pero lo termina diciendo que Dios como un pastor bueno le va a traer el remanente y le va a traer de regreso y le va a pastorear. Y eso es como termina la primera sección. La segunda sección en los siguientes capítulos 3 y la mitad del 4, Él menciona más de los pecados de los líderes, que ellos, los profetas, están aceptando dinero, que ellos están robando terrenos de los pobres, y en Levítico, en Números, menciona que no se debe hacer tales cosas, es contra la ley de Moisés, y ustedes están robando gente inocente que Dios quiere proteger. Y Él termina esa segunda sección. Pues Él dice en esa sección que el templo de Jerusalén va a estar destruido. Y nosotros vemos que las visiones que tenían Miqueas tal vez no eran todos el mismo año, porque los romanos pues vinieron a Babilonia y lo robaron todos los oro y plata y bronce del templo, pero no lo destruían el templo, ¿sí? Esto fue destruido de los romanos en el año 70, después de Jesús, de la resurrección de Jesús. Pero Él dice que Dios va a restaurar este templo y lo va a hacer en uno de los lomos los más altos en Israel. Y todas las naciones van a venir y adorar a Dios. Y esto va a estar un lado donde Dios comunica con el mundo. Y eso es como termina esa segunda sección. Y la tercera sección, en el 4 y el 5, Él habla de que se va a venir un redentor de Belén. Y Él es el primer profeta que menciona que Cristo va a venir de Belén. Y Él es el primer profeta que menciona que van a tomar todas las espadas y van a tener tanta paz que lo van a quemar y hacerlos en cosas para hacer la agricultura. Y Él menciona que Cristo va a gobernar, que Él ha sido desde el principio. Está hablando de Jesús allí. Y yo recuerdo cuando yo tenía 14 años, un cristiano dio a mi madre un tratado.
Y este tratado mencionaba la conversación con Cristo, con Nicodemo, que debe ser renacido de nuevo. Y yo recuerdo que yo leí el tratado. Mi madre lo trajo a la casa y yo lo leía. Y yo decía, mire estos protestantes. Eso es lo que yo recuerdo. Era un día soleado, recuerdo claramente. Leí el tratado y decía, mire estos protestantes, inventando doctrinas falsas. Si esto fuera en la Biblia, los sacerdotes nos hubieran enseñado eso. 2 años después me llenaba del Espíritu Santo. Mi madre me llevó a 3 reuniones en iglesias pentecosteses como este y 3 misas carismáticos. Y me llenaba del Espíritu Santo. Y las primeras 2 semanas orando me sentí en mi corazón 3 o 4 veces muy fuerte comprar una Biblia y leerla. Y compré una Biblia a la edad de 16 años. Y me asustaba de ver que San Juan 3, de versículos 3 a 7, estaba en la Biblia. Y no solamente en la Biblia, están aquí en el libro de Miqueas. El más grande doctrina es que Cristo murió por nuestros pecados y hay salvación en su nombre, puede ser perdonado, puede tener autoridad en su nombre, puede orar por los enfermos. La palabra dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a cada criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán los que creen en Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si toman cosa mortífera, no les hará daño. Dice el último, está en el 18, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es para todos los cristianos. Hay algunas iglesias que dicen, oh no, eso fue añadido a la Biblia. No está. Yo agarré la idea este noviembre, diciembre pasado. ¿Qué dice Mateo en el fin de Mateo? Y yo me fui a buscar a Mateo. Dice lo mismo. Cristo dice, toda potestad me está dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mándalos que guarden y enséñalos que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo vamos a orar por los enfermos si no tenemos poder? ¿Cómo podremos echar fuera demonios si no tenemos autoridad en su nombre? ¿Cómo podemos orar al Padre si no tenemos acceso en el nombre de Jesús? ¿Cómo podremos ser salvos si no hay salvación en el nombre de Jesús? ¿Cómo podremos ser llenos del Espíritu Santo si la promesa no es para nosotros? Es lo mismo. Ahí yo digo, mire. Después agarré la idea, lo que le he dicho antes. Recuerde que Marcos capítulo 1 es antiguo pacto. Cristo ni aún es nacido todavía, ¿sí? Y pues Marcos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todo es antiguo pacto. Cristo no ha morido por nosotros todavía. Pero Marcos 16 comienza con la resurrección. Allí comienza el nuevo pacto. Y la sola parte que podamos estar con 100% seguro que pertenece a ustedes es una porción de que iglesias están contra y dicen, oh no, eso fue añadido a la Biblia. No existe. Lo que ellos quieren decir es, yo quiero quedar en el antiguo pacto. Yo no quiero ganar almas. Yo no quiero hacer nada para Dios. Ridículo. Acéptalo. Y esas señales seguirán los que creen. ¿Quién? Los que creen en Jesús y son bautizados. Versículo 16. Esas señales me siguen a mí. En mi nombre echo fuera demonios. En su nombre hablo en otras lenguas. En su nombre tengo protección de serpientes y escorpiones. En su nombre puedo poner mis manos sobre los enfermos y sanarán. Yo tenía 18 años. Déjame pensar. No, yo tenía 21 años. Y yo leí ese versículo y dice, pues yo he echado fuera demonios en el nombre de Jesús. He hablado en lenguas en el nombre de Jesús. Yo creo que si tomo cosa mortífera que Dios me va a proteger, pero nunca he creído que puedo poner mis manos sobre los enfermos y sanarán. Y comencé a decir cada día, yo creo que ponga mis manos sobre los enfermos y sanarán. Yo creo que ponga mis manos sobre los enfermos y sanarán. 2 semanas haciendo así, mi mano derecha comenzó a calentarse. Y la siguiente semana, la mano izquierda también. Y comencé a tener más resultados orando con la gente.
Cuando yo metía mis manos sobre ellos y la unción salía de mis manos, si ellos comenzaron a rogar a Dios, oh, por favor, Señor, dame ese don. La unción brincaba de regreso a mi codo, a mi hombro, y yo veía que a Dios no le gusta la incredulidad. Y la palabra dice en Marcos 6:5, la palabra dice, y Cristo no pudo hacer en Nazaret un milagro, salvo que puso sus manos sobre algunos pocos enfermitos. Hay una palabra por teniendo enfermo de un catarro en griego, y usan esas palabras, que sobre pocos enfermitos que tienen dolor de cabeza, le duele la garganta, puso las manos sobre ellos y se asombraba de la incredulidad de ellos. Versículo 6. Así, Cristo, Dios, no puede hacer milagros en un ambiente de incredulidad. Así debemos creer la palabra. La palabra dice en Marcos, hablando de Marcos 16, mucho. Marcos 16:20 termina diciendo, ellos se fueron por todos lados. El Señor confirmó la palabra con las señales que seguían, o akolothín en el griego es con las señales que acompañaban la palabra. Dios, los milagros acompañan la palabra, no acompañan al apóstol. Si usted habla la palabra de Dios, los milagros suceden en su vida. ¿Sí? La salvación. Si confesares con tu boca, Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Yo aprendí esto de Rita hace 42 años en el clase de los nuevos. ¿Sí? ¿Y qué es la salvación en el griego? Salvación es similar a shalom en el hebreo. Es salvo y es sano. Crees en el Señor Jesús y serás salvo y sano tú y tu casa. ¿Sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás sano también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así pues, Cristo va a tener el milenio. Si leemos los últimos 4 capítulos de Apocalipsis, vemos que Cristo, que una ciudad, la Nueva Jerusalén, se va a descender de los cielos, y Cristo va a gobernar el mundo por 1000 años, y después se van a desatar Satanás, ¿sí? Y va a ser otra rebeldía contra Cristo y su reino en Jerusalén, que Cristo va a vencer bien fácil. Así, muchos creen que durante el millennium, cuando Cristo viene y termina la última guerra mundial, Él dijo que si no termina esta guerra, nadie sería salvo en el mundo. Cuando Él termina esta guerra y limpian todo el mundo, la gente todavía van a tener niños. Todavía no hay el juicio eterno hasta el fin del milenio. Así, esto es una creencia que gente cree de los últimos tiempos. Pues la palabra de Dios nos revela nuestros derechos, nuestras promesas. ¿Sí? Alguien me dice, pero tú estás sacando la promesa para ti. Pero es para mí. Es para mí. ¿Sí? La palabra dice en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas, y están hablando de los versículos en hebreo, ¿sí? En los salmos. Todas las promesas son sí, y en Cristo, amén, para nosotros. Todas las promesas. En Hebreos 8:6 dice, pero tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y esto agarró mi atención. ¿Qué promesas? Y yo comencé a leer, cuando estaban en el desierto y ellos estaban incrédulos, eso no es promesa. ¿Sí? Finalmente agarré el versículo 10. Ese es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Y el versículo 11, cada uno va a decir a su prójimo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más chico hasta el más grande,
¿sí? Y ciertamente derramaré mi espíritu y ellos profetizarán. Esto es la hora, la época. Antes que hablo de la última sección ahí de Miqueas, quiero hablar, porque Miqueas es un tiempo antes que caiga el juicio sobre eso. Quiero hablar de dónde estamos nosotros. Nosotros estamos en Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis 3 hay la iglesia de Sardes, la iglesia tradicional de donde hemos salido. Estamos en la iglesia de Filadelfia que va a ir en el rapto, y después hay la iglesia de Laodicea que está bajo la tribulación. Y yo lo voy a probar aquí. Escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que es la presencia de Dios en la adoración. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto de ti una puerta abierta. Ese es Dios hablando a la iglesia ahorita. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás los que dicen de ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado, aquí menciona que nos va a llevar antes del rapto. El versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto es el Apocalipsis, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así Dios ha puesto delante de nosotros una puerta abierta. Si ahorramos y si evangelizamos, podremos llenar este lugar. Así voy a hablar de la última porción allí en lo último 2 capítulos allí de Miqueas. Él regresa como en las primeras 2 secciones. Habla de los pecados de los líderes, los pecados del pueblo, que va a venir el juicio. Pero él termina hablando que Dios le va. Él dice que Israel es como una persona que está desechado, que está deprimido, y él intercede por Israel y él dice: ¿por qué Dios va a restaurar Israel? ¿Por qué Dios lo va a traer de Babilonia? Y por el carácter de Dios. Dios es un Dios amoroso, que le gusta perdonar, Él le gusta restaurar. Es por el carácter de Dios. Y Él va a quitar sus pecados como la más profundo de la mar. Y Él termina diciendo: y también para guardar su promesa a Jacob y a Abraham, que Él va a bendecir hasta 1000 generaciones, que Él va a bendecir todas las familias del mundo, para guardar su pacto de amor. Y Él dice que Él termina diciendo que Dios va a guardar su pacto de amor. Así, gloria a Dios. Voy a pedir que, voy a mencionar algo de Jesús. Sabemos por Juan 1 que Jesús es Dios. Y para mí muchos son confundidos esto y dicen que no saben, ¿sí? Pero para mí Cristo es más que un hombre que caminó las aldeas en Galilea. Él es el alfa y el omega. Él es el buen pastor. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el don inefable. Él es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él es fortaleza mía y roca mía. Él es el sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo y derramó su sangre por mis pecados. Él es el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Él es el juez justo que va a separar los cabritos de las ovejas, los que no le sirven de los que los sirven. Él es la llave de la vida eterna. Él es la luz del mundo. Él es el médico de los médicos. Él es el nacido de Dios. Él es el omnipotente. Él es el príncipe de paz. Él es el salvador del mundo y también el sanador del mundo. Él es el sal del mundo. Él es
El ungido de Dios, Él es el exaltado y su nombre tiene autoridad en los cielos, en la tierra y bajo de la tierra. Él es el Rey de Israel.